Bueno, Bueno, Mayden, hagamos así. Si quieres, primero preséntate y ahí te hago la primera pregunta, ¿vale? bueno, me llamo Maylene Correa, soy estudiante de licenciatura, estoy a un par de análisis y conclusiones de finalizar la tesis de grado sobre religión egipcia. Soy graduada de historia de profesorado hace un par de años. Fui adscripta de Antigua 1A a cargo de la profesora Pereira, a Antigua 2 y Argentina 2B. Me expuse tanto sobre la guerra de la Triple Alianza como sobre egiptología dentro y fuera del país. Me han publicado sobre ambas líneas de estudio. Forma parte del proyecto Textos sinópticos sobre conjuros del libro de los muertos de la dinastía 21. Y creo que eso es todo. Justamente que hablaba sobre la guerra del Paraguay y demás, la guerra de Triple Alianza, la guerra de Guazú, o como ha sido denotada. Me gustaría empezar, a ver, siempre se ha hablado, siempre se construyó la idea de la patria grande y que la guerra del Paraguay fue uno de los elementos foráneos que impidieron, que son como una cuña inglesa para romper la idea de patria grande. Si uno que tendría que buscar en las causas de esa guerra, debería buscarlo en el enfrentamiento hispano-portugués digamos, esa cuestión de que la guerra del Paraguay fue para romper la patria grande, es también una construcción. ¿Qué se puede decir de eso en cuanto, para hablar primero de la identidad, digamos, que se quería atacar una identidad hispana por los portugueses contra los hispanos? Era, de alguna manera, ¿cuál es la génesis de todo esto, de alguna manera? Tenés para elegir. Vos hablas de una patria grande y, por ejemplo, hay proyectos que eran de principios del siglo XIX, que no están estrechamente relacionados a la guerra, pero sí se discutían en la región que se vio envuelta en la guerra. Caso, debe haber gente que lo maneje mejor que yo. San Martín y Bolívar por un lado, Artigas por el otro, y tenés que sí es más contemporáneo de la guerra, las naciones del Pacífico, eh, cuatro naciones que daban al Pacífico, que habían armado como un bloque regional que se quería meter en la guerra del lado paraguayo y supuestamente Solano López dijo no, entonces no se metieron y no fue un 5 contra 4. Las causas, por ejemplo, una disputa hispano-portuguesa que mencionaste, por un lado puede explicar la animosidad de Brasil al momento animosidad, podría explicar las razones geopolíticas que tenía Brasil para resolver los conflictos de una vez con Paraguay, buscando alianzas en la región con otros países con una afinidad política similar como Argentina y bueno, Uruguay que desde su independencia tuvo una política de péndulo, a veces más cercana a Argentina, a veces más cercana al imperio del Brasil. Si querés entender un principio lejano de la guerra, podés remontarte hasta Tordesillas cuando en ningún momento fueron trazados varios mapas con una línea divisoria entre las posesiones portuguesas y las posiciones españolas de un lado y del otro, pero vos observás mapas de siglos XVI, XVII, XVIII y fueron... Eh, la línea pasó por donde quien pagaba el mapa quería. Realmente habían tratados de amistad entre Paraguay y Brasil que estaban vencidos desde 1862. Había una zona en litigio hacia el norte. Con Argentina, que yo recuerdo que yo sepa, no había tratados de amistad. Eh, Más allá del tardío reconocimiento de la independencia, no había una negociación en curso como si la había con Brasil. Justo estoy leyendo, viviendo, lo muestro con el coso, La guerra del Paraguay de Juan Bautista Alberdi. Ah, Más allá de ser un liberal, Alberdi, dice en un momento, lo estoy buscando,
cuando él habla de los Borbones y los Braganza. Dice, Chacabuco y Maipú fueron batallas dadas para destruir el poder de los Borbones en América. Las que suceden hoy en el Paraguay de Solano López son para restaurarlo. Puede ser que por ahí vaya la cuestión, ¿no? Tendría que entender a qué Borbones quieren restaurar Mitre, Pedro II y Flores. Es como, es un poco raro. Es una alusión poética, digo, tiene como esa cosa filosa de la prosa del verde, ¿no? Sí, pero claro, vos lo pensás más del lado poético, yo no me levanté muy poética hoy o muy interpretativa de lo poético hoy, lamentablemente. Pero, Eh, pero por ejemplo, pensándolo históricamente, ya que hablábamos de Tordesillas y demás, la, cuando en 1810 se rompe el virreinato del río del Paraguay, el Paraguay no se logra la integración de Paraguay con las Provincias Unidas. En 1811, Paraguay rechaza volver a tener un vínculo de metrópoli, un vínculo subordinado. Digo, ¿qué se puede decir de eso, de cómo Paraguay no hay acuerdo, lo que Belgrano vaya rechazado? ¿Qué se puede decir de eso como también para hablar de la génesis del lugar? eh, Paraguay rechazó la circular del 27 de mayo de 1810, aduciendo cuestiones económicas. Eh, si ya no estaban, si ya no estaba el rey en el poder y si tenían que vivir sin el rey, entonces también Paraguay debería poder vivir sin enviar remesas a Buenos Aires. Caso Sisa, caso Alcabala, más impuestos que debían pasar a la capital del virreinato y pasar a la corona. Y también la cuestión del puerto preciso de Santa Fe, que había una aduana extra en Santa Fe que descargaba, cargaba todo barco, lo revisaba de arriba abajo, cobraba impuestos, demoraba obviamente tiempos de comercio y si Paraguay debía prestar su apoyo a la Junta, entonces que mejorara sus condiciones económicas, las condiciones de la relación entre una gobernación de doble frontera y la capital del virreinato. En cuanto a la ruptura de relaciones, Buenos Aires quería seguir, el Cabildo de Buenos Aires quería seguir percibiendo impuestos normalmente, más que nada porque también ahora debía sufragar gastos de guerra, pero no es problema de Paraguay, no era problema de Paraguay. Eh, y si Buenos Aires no eh, revisaba los impuestos que cobraba, entonces Paraguay no tenía por qué seguir reconociéndole algún tipo de delegación de soberanía al Cabildo de Buenos Aires, porque según yo lo entiendo, eh, teniendo en cuenta, qué sé yo, esto de la máscara de Fernando, si Buenos Aires asumía la soberanía en nombre de todas las gobernaciones del virreinato, hasta tanto se liberara el rey, bueno, Paraguay tenía la misma potestad para asumir en el Cabildo de Asunción toda la soberanía que, bueno, le delegaban los cabildos del interior de la gobernación. Era así de sencillo, no era que fueran fanáticos de Fernando VII, dudo que alguien lo haya sido, pero realmente era una cuestión de delegación de soberanía, de representación y de manejo de impuestos. Es poco poético eso, he de decirlo. Paraguay Y va. Ah, perdón. el bloqueo, no hay problema. El bloqueo vino del lado de Buenos Aires, es importante decirlo. No es que, y esto se repite mucho en lecturas de la Guerra de la Triple Alianza o para entender al Paraguay del siglo XIX, no es que hubo una voluntad férrea de alguien que estaba viviendo por ahí que decía, no, yo me quedo acá al norte del Paraná y se acabó. No, el cierre del comercio, el cierre de la posibilidad de comunicarse de Paraguay con el exterior vino de Buenos Aires. Te escucho. Sí, de alguna manera se puede, a ver, se da el bloqueo comercial y no, los gobiernos subsiguientes tampoco reconocieron la independencia del Paraguay. Rosas no reconoció la independencia de Paraguay. Es cierto que quería ahogar
comercialmente y nunca logró ahogar económicamente al Paraguay. Rosas es un personaje, es una persona sumamente influyente y que despierta mucho debate, pero hay una idea que noto, que la verdad no tengo como bibliografía para seguirla la investigando por ahí, eh, que es la idea es una palabra que se llama irredentismo, que se ve en algunos estados del siglo XX, pero que, no sé, a mí me da la impresión de que sí hay un irredentismo desde Buenos Aires por la integración territorial del virreinato, por mantener la integridad territorial del virreinato y por supuesto por seguir acaparando los impuestos que se desviaban hacia la capital del virreinato, lo que le permitía tener una situación cualitativamente diferente del resto de las gobernaciones. Eh, la cuestión del reconocimiento de la independencia iba de la mano de eso. Si vos reconoces que algunos pedazos del virreinato se pueden gobernar a sí mismos independientemente de vos, estás renunciando a esa idea, estás renunciando a esa percepción de recursos. Pensemos, el día que Paraguay, comillas, se cansara de ser independiente, se terminara de ahogar económicamente, esperaban que se diera, que se, rindiera sin demasiadas condiciones a lo que dispusiera Buenos Aires, cosa que no pasó. Pero para mí hay una idea de no renunciar a la unidad territorial del virreinato que se ve en Buenos Aires, en Buenos Aires, en las Provincias Unidas, a lo largo del siglo XIX, que como que políticamente o diplomáticamente se corta el momento del reconocimiento de la independencia del Paraguay, pero vos te fijas mapas de mediados del siglo XIX, Paraguay es como que seguía formando parte de, también está toda la cuestión del Chaco, de a quién correspondía administrar los recursos que podía proveer el Chaco, y eso. Para mí hay un irredentismo de parte de las personas que manejaban el poder en Buenos Aires como para no renunciar al territorio del virreinato, no permitir, no dejar que se termine de desmembrar el virreinato y los recursos que cada una de las partes tenían. O sea, había una provisión importante de otro tipo de recursos que provenían del Alto Perú, de Potosí, pero ese no es mi tema ni mi área. Característica que va a tener el Paraguay 1811, primero está a ver, la construcción a ver, uno de los grandes males endémicos de Argentina del siglo XIX va a ser el latifundio. Y Paraguay no va a haber latifundio, va a ser como Robasto dice que es una gran provincia de campesinado libre. Digo, las cosas, ¿cómo se llama el río que separa Argentina de Paraguay? Pilcomayo. Claro, de este lado del Pilcomayo y del otro lado del Pilcomayo, la historia social va a ser bien distinta. ¿Qué se puede decir de cómo se va constituyendo el Paraguay? O sea, digamos, socialmente, digamos, no existencia de latifundio, digamos, la clase dominante es otra, a eso me refiero. Yo tengo un problema con la cuestión de la clase dominante porque primero hay que definirla. ¿Por qué te digo esto? Yo con Robastos tengo un amor-odio, pero bueno, Francia es mi favorito en todo este lío. Tengo que admitirlo, o si no en algún momento se me va a notar. Pero la construcción del territorio paraguayo, a pesar de no tener definidas las fronteras, se da desde creo que esto lo decía Melquiades Peña, que se da desde las reformas borbónicas, cuando se expulsan a los jesuitas y cuando lo que sería el territorio de Chaco pasa a depender del obispado más antiguo de la región, que es el de Asunción. ¿Por qué? Porque el avance sobre el territorio indígena se tenía que dar primero por evangelización, después por reducción y después por instalación de cabildos. Algunos, y esto corría a cargo del obispado más antiguo de la región, el que tenía más rango en la región, que era el de Asunción. La ocupación española del siglo XVI desde el lado de Perú no bajaba tanto, eh, mirando el mapa de Sudamérica, no bajaba tanto al sur,
y el obispado más antiguo de la región, lo vuelvo a decir creo que por tercera vez, perdón por la redundancia, es el de Asunción. Entonces, desde Asunción tenía que partir las misiones de evangelización, tenían que ordenarse las reducciones y tenían que instalarse los cabildos. Por algo, la segunda fundación de Buenos Aires viene desde Asunción. Eso viene ya de la época anterior a las revoluciones del siglo XIX. Entonces, entonces la gobernación de Paraguay, el obispado de Asunción tenían a su cargo toda la región de Chaco. ¿Qué pasa con la región de Misiones? Por Tordesillas había una división que era la que trazaba, creo que era el Papa, el río Amazonas y después todo para abajo era territorio del adelantado Pedro de Mendoza. Abreviando historia del siglo XVI-XVII, se supone que toda la región de Misiones, donde estaban las reducciones, también eran a cargo del obispado de Asunción. Cuando inicia el proceso revolucionario de Paraguay en 1810-11, a causa también de lo que pasó en Buenos Aires, la circular del 27 de mayo, el rechazo, la organización de los criollos de Asunción, bueno, ¿a quién le hacemos caso? Buenos Aires nos quiere como seguir cooptando, tenemos acá nomás, compartimos frontera con nada más ni nada menos que la corte de Portugal, que ya estaba de este lado del Atlántico. Eh, los criollos españoles, o los españoles que estaban residiendo en Asunción, mejor dicho, tenían ciertos poderes, prerrogativas, control de la tierra que de a poco se les fueron quitando por sanción de leyes a partir de esta revolución de 1811. Entonces, de a poco no podían con otras españolas, no podían casarse con criollas, no podían heredar a sus hijos y morían sin herederos, el heredero universal era el Estado, entonces así de a poco se fue captando el control de la tierra por parte del Estado paraguayo y además en 1825 Gaspar Rodríguez de Francia dijo, bueno, sacó una ley, no me acuerdo cómo se llama, pero fue algo como, bueno, si no tienen el documento la están usurpando y es del Estado. También avanzó sobre la propiedad eclesiástica, entonces las mejores tierras que estaban divididas entre la iglesia y los criollos, o los españoles criollos y españoles peninsulares, pasaron a manos del Estado durante el gobierno de Francia y durante el proceso revolucionario anterior de 1810 a 14. Al momento de la guerra, ah, me olvidaba de, bueno, son eh, continuamente citadas en muchos libros para entender el contexto paraguayo previo a la guerra, lo que son las estancias de la patria, que también fueron idea de Gaspar Rodríguez de Francia con estas tierras expropiadas a las órdenes eclesiásticas y a los criollos. Em, el arriendo de tierras a precios realmente irrisorios, es cuasi simbólico, se dice que es cuasi simbólico el impuesto sobre el alquiler de la tierra. Eh, También hay una ley de enfiteusis de 1843 de Carlos Antonio López que buscaba poblar las zonas de litigio, qué sé yo, al norte del río Apa, que la división actual de Paraguay corre por ese río entre Río Grande do Sul y Paraguay. Estas estancias estaban al norte, entre el Paraguay y el APA, en lo que hoy sería Río Grande. Se supone que tendría que hablar también de, además de las estancias de la patria, habían proveedurías que daban elementos de agricultura y también esto ya está menos mencionado, pero también la provisión de medicamentos, como especie de farmacias de la patria. También han creado una composición social, más el aislamiento desde parte de Buenos Aires, crearon una composición social más homogénea, siendo que la mayoría de los que eran jornaleros antes de la revolución pasaron a ser pequeños
propietarios o arrendatarios pudieron tener su porción de tierra, pudieron cultivarla, pudieron venderle sus cultivos al Estado, el Estado manejaba el comercio, esto ya más en la época de Carlos Antonio, de los López, digamos, en el López tiempo. El Estado manejaba el comercio internacional, pero ya después del reconocimiento de parte de Brasil en 1842 y de Argentina en 1800, perdón, de las Provincias Unidas, poscaseros. Se habla de una mayoría de campesinos porque si bien había una élite social en 1810-11 como en cualquier gobernación o cabildo americano, estas leyes que les fueron quitando derechos, obviamente no los dejaron contentos, intentaron matar a Francia 2 veces, así que muchos de ellos fueron encarcelados y ejecutados por razones obvias, y los que pudieron escapar de su cita con la horca se fueron a Buenos Aires, donde fueron bien acogidos y donde prestaron oídos a sus declaraciones, por así decirlo. Un elemento interesante antes de entrar en la guerra todavía, para caracterizarlo al doctor Francia en términos políticos y económicos, tengo entendido que era teólogo, doctor Francia, ¿no? Sí, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Córdoba. Claro. Entonces, había que atender teología en la Universidad de Buenos Aires. Eso es una cosa para discutir, pero bueno, es otro tema. Eh, eh, Cronológicamente no, me parece, no sé si daban teología en Buenos Aires, porque me parece que era laica la universidad, pero Córdoba tenía teología y bueno, derecho canónico, digamos, podía ejercer de abogado, él ejerció de abogado, pero por los años en los que él estuvo en formación no existía la Universidad de Buenos Aires. eh, Hablando sobre eso, ¿cómo se lo puede caracterizar al doctor Francia, a los López? Que digamos en términos políticos, digamos, en sus alianzas, como política y socialmente, ¿cómo se los puede caracterizar? Es complicado. El doctor Francia lo acusan de jacobino, no me parece que era muy jacobino, sí era ilustrado porque justo estudió en Córdoba en los años en los que entraron esos libros prohibidos que te traían ideas de la ilustración, que los jesuitas no los hubieran dejado pasar, pero bueno, los jesuitas justo no estaban, así que recibió una formación ilustrada, muchos investigadores la reconocen, influencias de Montesquieu y Volney. Eh, pero a diferencia de los López, él tuvo esta formación acabada y en un momento particular, porque Carlos Antonio López era abogado, también de profesión, pero no era teólogo, no tenía, no tomó ningún tipo de orden religiosa y tampoco se metió con el asunto religión. Es interesante el asunto de la religión en Paraguay después de la revolución, pero si querés lo posponemos por ahora. Eh, Francisco Solano López tenía formación militar, era de caballería y digamos que los López tenían una perspectiva un poco más abierta hacia el exterior porque ya tenían otras circunstancias, ya a pesar de mantener el bloqueo al inicio del gobierno de Carlos Antonio López, ya podían, con los recursos que dejó la gestión de Gaspar Rodríguez de Francia, ya podían tratar de ponerse al día con tecnología, con armamentos, ya podían emprender otras obras de infraestructura estatal que tanto son mencionadas en la guerra, y Francia no tenía forma de hacerlo. Ya, un elemento interesante ya para llegar casi a la época de la guerra. José María Rosa, en su libro La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, dice, la primera triple alianza fue la derrota al restaurador Rosas. Eh, Después es una tesis del revisionismo, si se quiere, más nacionalista, más catolizón. Eh, pero aún así se puede decir que el revisionismo histórico argentino es el que más ha ponderado de alguna manera el crimen que fue la guerra del Paraguay, porque de alguna manera
Tulio, por ejemplo, le dedica dos renglones, o tres, en la que en Una Nación para el Argentino es como así, anunciativo, periodístico, o del Paraguay, y después sigue con otro tema. Digamos que, pues digo, el paralelismo, o sea, ¿Caseros es la primera triple alianza o es una construcción, si se quiere, más literaria del revisionismo histórico? No sé si es exclusiva del revisionismo porque también tenés que ver otras lecturas de otros países del periodo. Así que yo no la circunscribiría al revisionismo, pero sí me parece que es un poco mucho porteñocéntrica. Eh, Algo que por ahí que vas ganando cuando vas leyendo diferentes autores de diferentes países, de diferentes momentos históricos, es deshacerte de la idea de que todo tenía que ser de determinada manera, de que nosotros tenemos el diario del lunes, nosotros sabemos qué pasó, cómo pasó, pero la posibilidad que plantea, por ejemplo, eh, Ortega Peña y Duhalde en Felipe Varela contra el imperialismo británico es totalmente diferente de la lectura de la guerra, esta alianza de 5 contra 4 que mencioné antes. Habría que pensar en un plan orquestado con una capacidad de planificación de décadas, de ir primero desarmando una política proteccionista de las Provincias Unidas del Río de la Plata para avanzar con un Paraguay enclaustrado en el norte del Paraná, y también hay que tener en cuenta que el Paraguay de la época de Rosas de 1830, 40, no es el mismo Paraguay que se encuentran en 1860. Lo que está en el medio es Caseros, es el reconocimiento a la independencia paraguaya, la misión de Francisco Solano López como ministro plenipotenciario de la República del Paraguay durante 2 años más o menos, las ideas que trajo, los ingenieros que trajo y bueno, el inicio de las obras que se encuentran los aliados cuando invaden Paraguay: ferrocarril, telégrafo, fundiciones. Eso no estaba en época de Francia. Entonces hay que ver hasta qué punto el Paraguay representaba realmente un objetivo siguiente luego de que se abrieran por la fuerza los ríos interiores de la Confederación Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay que pensar eso, en qué momento es viable pensar en eso y bueno, y observar el desarrollo de los hechos. Así que no sé. Si- a ver, cuando se hace tengo entendido, el pacto de Flores, Solano López eh, a- eh, media entre Urquiza y Mitre, de alguna manera. Después se habla de la tradición de Urquiza a Solano López, cuando Urquiza no alza la Confederación en el momento de la guerra del Paraguay. Haciendo historia contrafáctica, uno dice, bueno, si se hubiese alzado, Mitre hubiese caído. Digo, eso que dice Peña y Valdes no dialoga con esto también que estoy diciendo yo. Como que eso de que si Urquiza se hubiese alzado, la guerra la hubiese ganado, hubiese caído Mitre. Primero es contrafáctico, segundo, los estados tienen tratados de amistad y cooperación, y si hubo uno entre el presidente de la Confederación Argentina y el presidente de Paraguay, debería aparecer en algún lado, porque es muy lindo decir, ay, si fulanito se levantaba, ¿qué obligación contractual tenía fulanito de levantarse? Es horrible lo acabo de pensar ahora, pero es horrible, pero también es cierto, hay se pueden celebrar tratados de amistad, de cooperación ofensivo-defensiva. ¿A dónde están? El Pacto de San José de Flores es, sí, mirándolo con el diario del lunes, tal vez es una mala decisión de parte de la diplomacia paraguaya, pero también es un arma de doble filo al momento de pensar.
si Paraguay era tan incivilizado, si los paraguayos eran tan encerrados, tan ensimismados en sí mismos, ¿por qué confiaron en ellos? ¿Por qué confiaron en Solano López, ese tirano loco, déspota, ese Napoleón del Plata? Poniendo el plata, que ese título también es interesante. Va, no coincido, pero es muy poético. Eh, de alguna manera, la, eh, a ver, cuando ya se llega, el Brasil tiene una inquina particular con el Paraguay de Solano López y eso iba a generar o sea, la tensión estaba. De alguna manera, la Argentina, ¿qué intereses tenía en la guerra del Paraguay? ¿Cómo es que el general Mitre, que siempre, que ¿cómo se llama? De guerra sabía poco, como dice José Manuel, de guerra sabía poco y de política sabía lo que le decían? Eh, ¿Cómo es que la Argentina termina el Mitre diciendo en 24 horas los cuarteles en 3 meses de Asunción? ¿Por qué la Argentina es llevada a una guerra? Perdón, mejor dicho, ¿por qué se plega el mitrismo a la guerra del Paraguay? Convengamos que la guerra era como una conjunción de intereses tanto argentino como brasileños. Uruguay estaba ahí porque Flores debía favores. Eh, los intereses de Brasil venían en cuanto a la cuestión de definición de fronteras y de acaparación de recursos de lo que hoy es Río Grande do Sul, y Argentina, bueno, tenía esta cuestión de definir límites, de ver qué pasaba con la región de Chaco, qué pasaba con la región de Misiones, a partir de dónde era Paraguay, si no quedaba otra que Paraguay siguiera siendo Paraguay y no provincia argentina. Eh, yo lo atribuyo a cuestiones de definición de límites y, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Pensaron que eh, uniéndose, y con pensaron me refiero a un tratado de 1857, si no me equivoco, una especie de pretratado de la guerra de la Triple Alianza, que es muy usado por los revisionistas para decir el tratado, el tratado secreto de la Triple Alianza no se fraguó en 24 horas, en 72 horas. Es imposible que algo tan extenso y tan delicado se fragué en tan poco tiempo. Hay un tratado previo de 1857, si no me equivoco, que ya piensa en reemplazar al gobierno paraguayo por uno más dócil, más ameno, más servil a Río y a Buenos Aires. Eh, ¿Qué cuestiones tenía Argentina puntualmente? Bueno, eh, límites, cuestiones de límites, que el ganado se va para acá, para allá, que huyen de acá, huyen de allá. Sorprendentemente, la gente huía de Corrientes a Paraguay, pero no de Paraguay a Corrientes. O sea, en lo que leí, y me falta mucho por leer, las únicas personas que huyeron de Asunción fueron las que habían intentado matar a Francia, la élite asuncena de ese momento. Después nadie más se quejó del gobierno de Francia, onda, me cobra muchos impuestos, bajó 3 veces los impuestos. Entre 1825 y 1840 bajó 3 veces los impuestos, que ya de por sí eran pocos. Las condiciones de vida, viajeros del Paraguay, viajeros que han ido al Paraguay de Francia se han maravillado con lo tranquilo que es. Entonces, para la gente del común era bastante tranquilo vivir bajo el gobierno de Francia y los López. Siempre con las precauciones de hacer una generalización apresurada, siempre puede aparecer algo que lo contradiga, ¿no? Pero las aspiraciones de Buenos Aires son por cuestiones de límites, de recursos, y sí, yo insistiría en agregarle la cuestión de la integridad territorial, del irredentismo, lo mismo que Brasil, cuestiones del monopolio de la yerba mate, madera, tabaco. Siempre que pudiera Brasil llegar a sus límites naturales, no iba a claudicar. Sus límites naturales eran el río de la Plata, el río Paraná y el río Paraguay. Y Argentina Bien, pretendía la región de Chaco, de acuerdo a los tratados de límites perdón, de acuerdo al Tratado Secreto de la Triple Alianza. bien, si el Paraguay iniciaba un proceso de industrialización,
y Argentina, a partir de Caseros, empieza un proceso de ruralización acelerada de las bases del poder, el diferencial económico que se iba a generar en el Paraguay en el poco tiempo, sumado a la construcción de ferrocarriles en el Paraguay, que ya le permitía prescindir de los ríos para el tráfico comercial, hubiese generado un diferencial económico que hubiese producido una, a ver, tanto un predominio político del Paraguay como un problema de productividad en la Argentina, porque Paraguay hubiese colocado los productos industriales en la Argentina, produciendo también un problema en la incipiente construcción de clase dominante argentina. A su vez, también eso hubiese generado un desequilibrio muy grande en lo que estaba pasando en el país, porque hubiese producido inclusive una segregación territorial del sector del norte aliándose con Paraguay. Felipe Varela también algo de eso tiene en sus últimos programas. Entonces, la, la supervivencia, digamos, la cuestión del latifundio necesitaba sí o sí la destrucción del modelo industrial en el Plata. Digamos, también inclusive aunque no hubo una guerra con el Paraguay, también se intentó lo mismo en Bolivia. En Bolivia también hubo intenciones de romper cualquier tipo de elemento que no dependiera del monocultivo, del tema del commodity. ¿Se puede decir eso también? Podría decirse, sin embargo, hay amigos tuyos que dicen que no están así y no quiero estar tan de acuerdo con ellos, pero hay que ver realmente cuál era la capacidad de Paraguay de realmente producir un desequilibrio en la región. No sé si llegaría a ser uno de esos tigres asiáticos, pero la creación de este tipo de recursos que en otras latitudes, llámese Buenos Aires, se crean con capital extranjero y que Paraguay lo haga con capital propio, sin inversión extranjera, con trabajadores nacionales, con recursos nacionales, representaba algo muy, muy diferente a lo que podría decirse que era la media de la región. Pero Eh, yo creo que para establecer ese tipo de proyecciones hacen falta datos que están perdidos o que, por ejemplo, no han sido exhumados todavía. Eh, es muy, muy difícil establecer la capacidad productiva de Paraguay después de su enorme proceso de desestructuración. Yo soy de los optimistas que piensan que sí, Paraguay podía provocar un desequilibrio en la región y como vos bien decís, sí podía haber provocado desplazamientos de población. Pienso en que las ciudades más grandes de Buenos Aires, bueno, por ahí alguna que otra hubiera sido un poco más al norte, pero no sé también